Buenas tardes, Ana Laura. Bueno, no sé si nos están pudiendo escuchar. Estábamos justo conversando aquí con Cecilia, Wanda y Débora, que nos acompañan en este momento, porque nos llama la atención que se ha sumado muy poca gente de los que estaban inscriptos. Estábamos viendo, rechequeando si habían sido bien recibidos los correos, si hubo algún tipo de dificultad o si simplemente no hubo conexión de las personas que se habían inscrito al taller. Ahí está Analía. Analía, Débora es la persona que vos convocaste. Sí, sí, Ah, Analía perfecto. Wilson. Ah, bueno, Ujú. bueno, bueno. Bueno, entonces en este caso, justamente como éramos poquitos, estábamos evaluando si preferían sumarse en otra instancia de taller, que es la semana que viene, o siendo que ya son 4 personas, creo que lo podemos realizar de todos modos. Me parece que es por una cuestión de que están acá y que se han sumado, podemos entonces avanzar con la actividad que teníamos previsto. Es menos enriquecedor quizá, porque teníamos previsto hacer algunas cuestiones más de dinámica, de intercambio entre los participantes, pero, a ver, ahí está. Pero bueno, podríamos avanzar, chicas, de todos modos, entonces. Dale. Bien, antes, perdón, Vane, lo estoy notando, hola a todas, estoy notando una dificultad con el tema del Zoom de la fundación que se cerró la cuenta y es probable que se nos corte No, pronto. porque estoy yo, Wandy. Ah, Facu, Ah, gracias, ahí estamos. Omitan No te esta preocupes. cuestión. Ahí estamos. hola Facu, ¿cómo Buenas, estás? Facu. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, Facu. Estábamos justo conversando aquí con Débora, con Cecilia, Wanda y ahora se acaba de sumar Facundo. Nosotros somos de Fundación IPF y de Fundación Voz y convocamos a este taller de enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas y justamente estábamos evaluando que éramos muy poquitos en función de todos los inscriptos que hubo y teníamos como dos alternativas. Una era, nosotros estamos a disponibilidad de ustedes y para eso estamos acá, así que podemos avanzar en la actividad que teníamos prevista. Quizá vamos a perder un poco la riqueza del intercambio que Cecilia y Débora plantean. Sí, Mariana. No, pensaba, a lo mejor por ahí el tiempo tendrá algo que ver, algo que no tengan luz o alguna desconexión de ese tipo. Viste que Y está no lo, bastante, sí, pero no lo sabemos porque también estábamos chequeando los mails a ver si yo no tengo respuestas ni rechazados ni nada por el estilo como para poder confirmarlo, pero de hecho habíamos recibido respuestas de confirmación, pero bueno, la realidad es que queremos respetar y también valorar el interés de ustedes, con lo cual podemos continuar en el día de hoy con el taller que tenemos previsto, contarles de qué se trata, o si ustedes lo prefieren, lo podemos posponer para la semana que viene, pero bueno, ya eso lo dejamos un poco a consideración de ustedes. Em, Sería el 22 el próximo, sí, no ¿vale? Es tenemos la un otra. taller. Sí, es el otro. Tenemos previsto un taller para el 22 de junio a las 6 de la tarde, con una convocatoria también donde participa otra provincia, donde podrían sumarse, o bien lo podemos hacer en el día de hoy sin ningún problema, quizá con esta salvedad que les decía, de que, bueno, la parte de dinámica haremos otra cosa, no haremos tanto la dinámica prevista que requiere como intercambio, pero bueno, las chicas acá son especialistas en eso y son profes también, como ustedes, así que saben esta cosa de poder realizar diferentes actividades y la flexibilidad sobre la marcha. Así que si ustedes quieren y no les molesta, no les preocupa, podemos avanzar. ¿Sí? ¿Seguimos? por mi Bueno, parte no hay problema, bien. bueno, listo. Va a ser entonces más bien una clase personalizada. Vamos a, Sí, vamos sí, a avanzar en ese formato, que también está también, bueno, porque también permite otro tipo. estaba, perdón, seguí, Dale, después dale. acoto algo. No, simplemente que permite otro tipo de intercambio. Así que bueno, para Claro. no irnos más en el tiempo, que ya estamos a las 6:20, voy a hacer una introducción muy rápida.
Yo soy Vanessa, soy de Fundación YPF, estoy dentro de la Gerencia de Educación, estoy a cargo del programa Voz y la Energía Secundaria, que trabaja con justamente el nivel medio con diferentes acciones. Entre ellas ponemos mucho foco en la formación docente, en la formación continua. Por eso estamos aquí en este taller de matemática. También abordamos mucho todo lo que tiene que ver con química, física, biología, o sea, todas las ciencias naturales, el acercamiento de los jóvenes a las ciencias, al pensamiento científico, a los contenidos científicos, y el enfoque que le damos a todo este tipo de acciones están vinculadas con las metodologías activas, la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos, en el caso de la matemática basado en problemas, y trabajamos siempre en alianza con ministerios de educación, de las diferentes provincias en las que opera la compañía YPF, que es la Patagonia, Mendoza y La Plata, Ensenada, Berizo, la zona que ustedes están. Y siempre trabajamos en alianza y articulación con la Fundación Voz, que está aquí Facundo, quien coordina la fundación, y Wanda, que acompaña los proyectos. Y es una alianza que llevamos adelante hace ya muchos años, desde el año 2017 que creamos este programa. También nos acompaña Ceci y Débora, que son especialistas en matemáticas. Yo les voy a hacer una breve presentación que tengo aquí escrita para no olvidarme de nada de ellas, pero ellas están a cargo del taller del día de hoy y son autoras del libro que vamos a presentarles, con el que vamos a trabajar y que ustedes también van a recibir para ustedes y para la escuela a la cual ustedes pertenecen. Quisiera también, que está Facu de Fundación Voz, si quiere saludar y dar algunas breves palabras, así presento a las chicas y arrancamos. Sí, cortito, darles la bienvenida, agradecerles ahí también a Ceci y a Debbie por todo el trabajo que realizan en estos talleres, que si viene siendo como bien son los anteriores, les aseguro que les va a gustar un montón. Y agradecerle a Wanda también por el soporte de hoy. Muchas gracias, Juan. Y como decía Vane, ¿no? Un poco la iniciativa que tenemos y que creamos en conjunto, más que como el público se renueva, me gusta repetirme. Eh, Más que el elaborar documentos o materiales que ustedes van a encontrar como una suerte de caja cerrada, como se dice, para implementar en el aula, nosotros lo que van a ver en el documento, tanto en metodologías activas como en matemáticas, como bueno, Wanda también forma parte del equipo de Cruz de Energía, que es otro proyecto, eh, cada material que hacemos, que está a disposición y que está disponible en el sitio web de Fundación YPF y también en el de Fundación Voz, que después les vamos a hacer llegar los links, porque es de descarga gratuita a través del chat. Eh, Son materiales que ustedes pueden adaptar e implementar a sus clases, ¿no? No es algo que que empieza con una didáctica y sí o sí se tiene que implementar de esa manera, sino que ustedes pueden adaptarlo a sus clases y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Enriquecer sus clases más que las hagan como a nosotros nos parecería. Así que con el objetivo de enriquecer sus clases y que puedan también llevarse más herramientas para poder llevar adentro del aula y poder generar nuevas dinámicas, Ceci y Debbie y Paula, que no está en esta reunión, pero que también es coautora del libro, van a estar desarrollando ese taller. Así que gracias, Vane, también por este trabajo de tantos años. Y bueno, demos inicio. Si querés, no sé si querés decir algo más o... No, simplemente quiero Bien. presentar a Cecilia y a Débora para que ustedes sepan quiénes son y bueno, ya van a tener tiempo de intercambiar con ellas también. En el caso de María Cecilia de Cortázar, es profesora de matemática de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente trabaja en investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata y es docente a nivel secundario y universitario. Se desarrolla como tutora de profesorado de matemática en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también de la misma universidad. Y Débora estudió el profesorado de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con experiencia en el nivel primario, secundario y superior, y sus principales actividades están relacionadas con la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación matemática. Así que bueno, las dejo y bueno, que tengan una linda clase personalizada, como decíamos antes.
Bueno, una aclaración que quería hacer es que, me escuchan bien, ¿no? Si no me acerco un poquitito al micrófono. Es que Paulita se va a conectar, dijo hoy 19:30, ¿no? Ah, no, al era otra final reunión. no. No, Ah, es otra reunión. Bueno, se me mezclaron las reuniones. Lo que estaba pensando es que por ahí esta puede ser una reunión como más introductoria, como un paneo general, y después podemos extender la invitación en el encuentro de Exacto. Neuquén para que se sumen los que no pudieron. Porque yo no sé si hay sudestada en esa zona, sé que hubo inundaciones y por ahí, por alguna Sí, razón no se incluso pudieron Debbie pronunciar. pueden sumarse al próximo como para ampliar un poco más lo que se vea en el día de hoy, ¿no? Porque quizá lo de hoy es un poquito más acotado por la cantidad de gente y en el próximo pueden estar presentes ellos si quieren. Lo podemos Claro. extender. Bien, y Analía, si querés invitar gente de tu cole, también con Analía nos conocemos por Infod, por el Instituto Nacional de Formación Docente. Ella es bueno, ahora vamos a hacer que cada una se presente, ya que somos poquitas. Ya que somos poquitas, nos podemos. Sí, y bueno, así que lo mismo les decimos a los demás, ¿no? Que si quieren invitar gente a estos encuentros, es un buen soporte o complemento para el libro, ¿sí? Porque a veces uno agarra el libro pelado y no sabe cómo empezar o cuál es la intención didáctica de ese libro, por más que esté escrito. Y bueno, tener las palabras de las autoras, nuestras intenciones, contarles de qué iba, por ahí un poquitito de la cocina de los problemas, ayuda a entender un poco más las propuestas. Y bueno, y anoten preguntas y si quieren participar del próximo encuentro o van a enviar a alguien, algún corresponsal en el próximo encuentro, podemos ir respondiendo esas preguntas. Bien, ¿quién se quiere empezar a presentar? A ver, tenemos 4, así que no zafaron. ¿Quién quiere contar en dónde trabaja, de dónde es, cuál es el objetivo que tenía con esta capacitación, cuáles son las expectativas de este taller? Más que capacitación, me gusta llamarlo taller o charla. Si tienen ganas, por ahí les da un poco de vergüenza, no sé si. Pero relájense, somos. Yo puedo empezar si quieres. Dale, Ya que Analia, ya dale. que me nombraste. Bueno, Para romper el mi nombre hielo. sí, ni hablar. Mi nombre es Analía Buzo, yo vivo en Chivilcoy y trabajo en secundaria y también en el Instituto de Formación Docente que funciona acá en Chivilcoy, el número 6. Bueno, la conocí a Débora, digamos, virtualmente el año pasado, porque estuve como tutora del Infod. Así que bueno, acá interesada por la propuesta y nada, enriquecer un poco eso, queriendo enriquecer un poco todos los, eh, los problemas y bueno, ver un poco cómo estuvo, cómo lo armaron y cómo ponerlo en el aula y todo eso. Muy interesada por eso. Así que bueno, también para retransmitir un poco e invitar a compañeras para la próxima reunión. Esa es la expectativa. ¿Tuviste la oportunidad de ver los materiales online? Porque hay materiales Mira, colgados online. lo tengo abierto acá, pero no, digamos, veo cositas así, no, de reojo, pero no me puse a resolver Bien, ni nada. está perfecto. Entonces esta va a ser una primera mirada. Sí, Genial. sí, sí. Bien. Bueno, bienvenida Analía. ¿Quién más? ¿Quién Gracias. más se anima a una mini presentación así chiquitita? A ver, dale, Ana. ¿Me escuchan? Ah, Sí, perfecto. ¿vos? Bueno, me presento yo. Soy Escalante Janina, vivo en Ensenada, trabajo en secundaria. El año pasado ya asistí a una capacitación que hicieron también de Fundación YPF, no sé si se trata de lo mismo, por lo que vi ahí en el archivo que subieron es sobre la misma cartilla. Sí. Ah, bien. Y bueno, la invitación en la escuela llegó a través de los directivos y los directivos dijeron que era un profesor, al menos a mí me dijeron eran un profesor por secundaria,
o un profesor por cada curso si es que la secundaria era muy grande. Capaz que también por eso no hubo mucha convocatoria el día de hoy. Eso sí, la verdad que no lo sabemos, porque la difusión la hicieron a través de la jefatura distrital y ahí si pusieron algún tipo de condición o de requisito de Porque por ahí, cantidad, eso lo claro, desconocemos. porque por ahí si hubiese sido más para todos, No, para estaba cualquiera, abierto a todo el que quisiera. claro, De ahí hecho, era capaz por que, fuera de horario escolar, con lo cual estaba abierto a todo que quisiera sumarse. Pero bueno, bueno, tomamos lo que decís para tenerlo en cuenta. sí, porque quizás por ahí sea eso, que hubo muy poca convocatoria, pero dijiste que apareció, que mandaron mail a gente, Sí, sí, sí. Ujú. bueno, no. Después, temporal no hubo todavía, acá en Ah, sé que Ensenada, son pero difíciles. está complicado. Pero Em, no, no, yo estoy acá nomás, no viste, acá no, no fue una estoy en lluvia La así pasajera, Plata. apenas llegué y nada más. Después, con respecto al material, yo el año pasado, después de la capacitación que hicimos y tuvimos esa charla, la trabajé en base a los gráficos. Lo implementé en tercer año y en cuarto de distintas escuelas y bastante bien porque son claros, sencillos, se pueden hacer tablas y se engancharon bastante con eso. La Eh, segunda propuesta, decís vos, el la segundo de los bloque, gráficos, la de los la de los gráficos, gráficos de sobre- barra sí, sí. Y de después, Cartesiano. claro, eso, con armas las tablas de valores y todo eso, relacionando datos. Les gustó porque saben que van a lo que ven, a lo físico, digamos, y es mucho más fácil. Después, con respecto a el material, yo recibí el material digital, lo que no sé, y me olvidé de preguntar, es si llegó a las escuelas, porque el año pasado habían dicho que iban a mandar material impreso para las escuelas, y no Sí. pregunté. Ah, No sí. pregunté, me olvidé de preguntar, yo cuando lo trabajé lo llevé en fotocopia porque lo tenía digital, así que lo trabajamos desde la fotocopia. Eso no. Perfecto. Bueno, a ver, lo que podemos hacer, propongo, si ustedes quieren, como son poquitas las escuelas que están acá, podemos que ustedes dejen en el formulario, bueno, no sé cómo está armado el formulario, la dirección de la escuela para que llegue el ejemplar a la escuela, pero que llegue también la dirección particular de ustedes, porque les podemos hacer llegar directamente el ejemplar a sus domicilios para asegurarnos que lo reciben. Eso lo podemos hacer, no hay problema. Y eso estaría buenísimo, sí, sí. No sé si alguna trabaja en alguna escuela de La Plata o No, trabajan en Ensenada, yo también trabajo en Ensenada. La convocatoria, pero como dice Janina, también llegó a través de los directivos y también era como limitante en la cantidad de docentes por ahí, pero bueno, en las escuelas que yo estoy, como son chiquitas, no somos muchos profes. Eh, bueno, yo hace muchos años, ahora unos 5 años, no recuerdo bien, hice un curso que fue como de 3 años de duración, que era fortalecimiento a las escuelas técnicas que brindaba la sociedad, IPF, Ujú. eh, y la verdad que estaba muy interesante las propuestas que trabajábamos ahí. Hace bastantes años atrás. Sí, hace unos cuantos, yo no me Sí, acuerdo exactamente, sí, pero sí, fueron hace unos como cuantos. sí, 3, 4 años seguro en No más, nuestro... porque vino la pandemia. Acordate que bastante antes de la Sí, pandemia tiene que haber sido. sí. Sí. Estábamos con Fernando Bifano, que es el que nos daba a nosotros el curso acá en Ensenada. Ujú. Sí. Así que, bueno, así que interesada en la propuesta, a ver de qué se trata. Lo del año pasado, la verdad, a mí no me llegó, no me enteré del año Ah, pasado, lo que mencionó Janina. No me llegó esa información. Bien, ¿y pudiste hojear el material? No, todavía no, o sea que esa No, sería una no, primera aproximación. ahí sí. dejé en el chat el link del PDF. Ah, así que haciendo clic ahí ya pueden acceder sí, de directamente al todos material, modos, que yo hoy lo lo mandé vamos en a el recorrer. correo de Ah, confirmación del perfecto. encuentro, lo mandé como adjunto, para que Ah, lo tengan, genial. ¿no? Es digital para que lo vayan teniendo. Bien, y ya estamos, ¿no? Ana Laura nos faltaría, que está tímida. Ah, no se escucha. Fíjate abajo si tenés muteado el micrófono. No, no está muteada, No, parece,
no sube el micrófono. No, no anda el micrófono. Pueden llegar a ser Mm, los auriculares. Y si sacás los auriculares, ¿es mucho lío? Conectar o desconectar al menos. Capaz A que ver, no a ver. puede. No. Solucionando problemas técnicos en vivo. A ver ahí. No. Oh, bueno. Bueno, nos quedará tu historia para el próximo encuentro. Perdón, Este, Debbie. No, yo preguntaba si alguna trabaja en alguna escuela acá en La Plata, porque yo estoy acá en La Plata. Por ahí alguna no trabaja ninguna de las tres en La Plata. No, bueno. yo Analía, si tengo la suerte de verla, No, porque pero me esguincé, le iba a claro. alcanzar los ejemplares y estuve 3 semanas esguinzada con el pie así, así que el domingo le voy a alcanzar algunos ejemplares para que distribuya allá en Chivilcoy, que nos queda bastante lejitos, así que después vamos a coordinar. Bien. Empezamos entonces. ¿Quién fue que hizo? Yanina, ¿no? Vos ya habías hecho Bien. el primer taller de este encuentro. Este es parecido, pero lo que decidimos es focalizarnos justamente en lo que vos llevaste al aula, que nos va a Así enriquecer que bueno, nos bastante. vas a poder contar también un poco. Va a haber una primera parte que tal vez te resulte un poco conocida o no. Aprovecha para hacer todas las preguntas ya que tenés el material presente. Y una tercera parte que nosotros en el encuentro del año pasado analizábamos el bloque 1, que proponía la modelización matemática como tema y el experimento. Problemas en torno a un experimento de calentamiento de agua para llevar al aula. En el caso del bloque 2, va a ser en torno a los gráficos de barras, que se mete un poquito la estadística. Ceci es nuestra especialista en estadística, así que nos va a tirar algunas pistas. Y también los gráficos cartesianos, como problematizando su enseñanza. O sea, esa es la principal diferencia de ese encuentro y este. Y otra que nosotras estamos más cancheras, más sueltas, más relajadas. Así que aprovechemos, pueden abrir los micrófonos ya que somos Claro, por ahí poquitos. podemos aprovechar para eso, si queremos hacer más que no queremos hacer solo una exposición, por ahí podemos generar un diálogo, Claro, es más ¿no? lindo. Mientras más. Vos, Debbie, tenés para presentar Sí, estoy en eso. Estaba en presentación y de golpe me desapareció acá, pero ahí va, ¿eh? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Pacu, ¿estás? A ver, esperen que creo que puedo hacerlo, a ver. A Sí, sí, ver. ya estoy. O No, Wanda, no, ¿no? Juan, a ver, si Juan tiene que estar. A Si no, ver. igual les puedo contar en forma oral algunas No, no, cositas, no, no, pero espera, Pasa que. Debbie, yo la puedo compartir, ¿por qué vos vos la no? podés compartir ¿Ah, porque vos estás Ah, querés? porque me habilitada. puso como Sos coanfitriona capaz. coanfitriona, hace una cosa, Ceci, porque yo me conecté El- desde otro Zoom también. Si querés ponernos a Debbie y a mí como coanfitriones, creo que lo podés hacer. Y si no, bueno, te va a tocar compartir. Mm, no, ahí tocando las tres Perdón, puntitos. Sí, ahí está. ahí está, perdón, ¿cómo Ah, están? Ahí, Debbie, te puse de ahí coach está, estás de también. Ah, cohost. Estoy en paralelo yo en una consulta de la facultad. Les pido mil Sí, no perdón. pasa nada, Juan, anda tranqui, yo ya sabía. estamos No te todos con preocupes. 1000 cosas a la vez. Sí, sí. Bien, entonces compartir pantalla y tenemos acá, van a ver mi Google y voy a poner presentación de diapositivas. Ahí está. Quiero Ahí está. verlas a todas. Tarda, pero ahí va. Porque esta mi compu viejita, ya es medio carreta. He tenido más carretas. Bien, entonces, autores de este material, María Paula Trigini, que es la coordinadora de esta serie, pero también una de las autoras, Ceci de Cortázar, que ya la conocen, y Moa, Débora Sanguinetti,
La idea de este material era generar un insumo para las clases, pero pensando a la matemática en contraposición con una matemática más tradicional, en esas matemáticas donde primero venía la teoría, después la práctica, la que aprendimos nosotros, nosotras casi, salvo Facundo, así que voy a decir nosotros y nosotras, en nuestro paso por la escuela primaria y secundaria. Entonces, actualizarnos un poquito y pensar, bueno, ahora, ¿de qué va la didáctica de la matemática? Bueno, ahora lo que va y lo que nosotros adherimos, hay muchas corrientes de didáctica de la matemática, pero nosotras nos basamos en los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son prescriptivos, son los NAP. No sé si los conocen, son unos documentos que se pueden bajar, que tienen como los contenidos mínimos que deberían tener los estudiantes en cada uno de los cursos. Obviamente sabemos que la enseñanza es situada, que es muy difícil a veces llegar inclusive a estos contenidos mínimos de acuerdo a los contextos, pero bueno, estamos enmarcados en ese ámbito. Enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. O sea, a diferencia de cómo aprendimos nosotras y nosotros, que era el profesor ponía teoría, definición o ejemplo, a veces era un ejemplo que nosotros en didáctica lo llamamos ejemplo genérico, como que sirve para después generalizar, y a partir de ahí decía, bueno, ponía otro igual, le cambiaba los números, practiquen. Y 800 ejercicios, van a ver el respeto, hay un montón de libros de texto que usábamos en esas épocas que utilizan esa metodología. Nosotras creemos que es una metodología que está, o sea, no tenemos una posición de blanco o negro, no es que está bien o está mal, sino que creemos que las metodologías tienen que situarse según los objetivos del docente, ¿no? Según nuestro proyecto didáctico. Tal vez el repeto, yo lo uso a veces para buscar ejercicios para práctica. O sea, yo necesito que los estudiantes aprendan a resolver ecuaciones con dos incógnitas, por ejemplo, o con una incógnita. Entonces esos libros son un buen insumo para eso. Pero en este caso, lo que nosotros estamos pensando es en la enseñanza y en el aprendizaje del tema, y no necesariamente en la práctica. Así que van a encontrar a lo largo del libro problemas que promueven eso, promueven la generación de nuevo conocimiento. Bien, entonces, vamos a dividir este encuentro en 3 momentos. El primero es la presentación del equipo que ya está, el enfoque de enseñanza, que es lo que les venía contando, y vamos a explayarnos un poquitito acerca de qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas, porque si bien yo dije resolver un problema, uno puede resolver un problema de distintas maneras. Y cada docente tiene también su impronta. Entonces, charlar un poquito sobre eso y a qué nos referimos nosotras y a qué apuntamos con este material, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanza o de intervenciones podría hacer el docente para la resolución de estos problemas? El segundo momento es un recorrido por el libro, donde les vamos a mostrar las partes para que puedan ir organizándose más o menos, a ver qué les sirve, qué no para lo que queda del año, para el año que viene, pensar tal vez en proyectos articulados con otras disciplinas, porque algo sobre lo que hicimos foco y nos costó un montón es pensar qué otras disciplinas podrían convivir en simultáneo con las propuestas didácticas del libro y nutrirse mutuamente. Esto no es un trabajo interdisciplinar ni intradisciplinar, sino articulado. Y decimos esto porque siempre hay confusión. A veces uno cree, estoy pensando en el típico problema del tour, que se organiza un tour para recorrer el país o para ir, no sé, a La Quiaca, y nos chantan a los de matemática
hacer las cuentas. Y todos los demás hacen el trabajo de investigación así súper exploratorio, y los de matemáticas hacemos sumas y restas. Entonces, ¿qué clase de trabajo matemático es ese? Y es un trabajo instrumental, es un trabajo muy básico, es algo que puede hacerse en los primeros años, no necesariamente en el secundario. Con esto no digo que esté mal, simplemente estoy diciendo que esa no es una propuesta interdisciplinar, ¿no? Porque lo interdisciplinar es construir conocimiento conjunto, ¿no? Que tanto una disciplina como la otra puedan juntas pensar problemas y nutrirse mutuamente. En el caso de las propuestas articuladas, va a haber propuestas para que ustedes hagan en el aula de matemática y que nos inspiramos en los libros de también de IPF, de la energía en la escuela secundaria, pero de ciencias naturales. Y lo hicimos a propósito, porque si quieren llevar los libros de ciencias naturales para proponerlos en sus escuelas, pueden armar proyectos. Yo sé que hay varias jurisdicciones que les están como reclamando proyectos articulados, entonces esta sería una buena oportunidad para pensar, bueno, por ahí en ciencias naturales están viendo justo punto de ebullición, calentamiento de agua, soluciones, y yo justo quiero empezar con esta propuesta, entonces como que se van nutriendo e incita al diálogo. Entonces, esa es la idea esa era nuestra intención también con este material. Y por último, el tercer encuentro, el tercer momento, que es analizar entre todos el problema del libro, el que llevó Janina, y que nos va a contar cómo le fue también, ya, si se anima. ¿Tenía voz, Janina? Sí, Janina tenía voz, se escuchaba. Fundación Voz, justo, la voz, en algunos casos. Un espacio de intercambio para pensar nuevas ideas y comentarnos y darnos también una retroalimentación de estos momentos. Bueno, me encanta hablar, así que, por favor, Ceci, poneme freno. Tomé Así mucho llegamos café. a analizar el problema y también me interesa aparte que Janine, ¿no? Que nos cuente también qué sucedió en su aula. Así que Dale, bueno, dale. vamos a intentar a llegar a... Dale, vos poneme el timing, porque yo empiezo a hablar y Dale. no paro. Me encanta hablar. En fin. Bueno, a ver, entonces, ¿qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de resolución de problemas? Tenemos como varias premisas que ustedes van a poder rastrear en la bibliografía que está en el libro físico y también digital. Atrás de todo, acá tengo el libro, Belio, que paren que me voy a sacar, a ver si desenfocar mi fondo, van a ver mis collages, me hago la artista. Este es el libro, y acá atrás de todo tiene la bibliografía de referencia, en donde van a poder encontrar un montón de autores que posiblemente les suene, como Chevalard, como Yarnay, y como muchos otros, Carmen César también, que tal vez la conocen, de hacer capacitaciones con ella. Y bueno, ahí van a poder como enriquecer el trabajo del libro con la bibliografía. La primera premisa que tomamos es que la matemática es un producto social, histórico y cultural. Y con esto nos referimos es un producto social porque es un producto hecho por la humanidad, ¿sí? Por el hombre, en instancias sociales. Durante mucho tiempo se pensó a la matemática como algo que venía dado de los dioses, como la perfección, y que el humano, o la gente que estudia la matemática, lo descubría. O sea, era algo ya dado
en algún espacio ideal y la humanidad lo iba descubriendo. Esta es una postura un tanto platónica. Ahora, nosotras no tomamos esto como premisa, sino que pensamos que la matemática se construye socialmente, se construye históricamente, a partir de los eventos históricos y de las cosas que van pasando a lo largo de la historia, y culturalmente, porque también no es lo mismo estudiar matemática, por ejemplo, como lo hacían los mayas, a estudiar matemática como lo hacemos ahora, ¿no? Histórico. No sé, aparecieron un montón de matemáticos, Gauss y demás, que cambiaron la matemática, que la diversificaron, que hasta hicieron varias matemáticas. Entonces, pensamos que la matemática es producto del trabajo no digo del hombre porque parece que fuera solo en los hombres, de la humanidad, hombres, mujeres y diversidades. Así que esa es nuestra postura, es un producto social, histórico y cultural. Y como tal, lo pensamos en el aula, al aula como una comunidad, clase, que también tiene sus relaciones sociales, tiene su historia, y va creando su propia cultura, y de esa manera también va armando su propia matemática. Pero bien, uno podría decir, puede salir cualquier cosa, y ahí está el docente como referente de la matemática como disciplina, ¿no? No es lo mismo la matemática como disciplina que la matemática escolar. Eso ya lo sabemos de las didácticas. Entonces, bueno, en cada aula se va generando una matemática que podría ser, y ciertas reglas, ciertos implícitos, que pueden ser diferentes y variar de aula a aula, ¿sí? Pero es un producto del intercambio entre pares, ¿sí? Del diálogo entre los estudiantes, del trabajo conjunto. Esa es otra de las cosas que la clase de matemática como una comunidad de producción de conocimiento, porque también, de nuevo, durante muchos años, tal vez no a propósito, se engrandecieron las grandes figuras matemáticas para incentivar el desarrollo de la matemática, y se terminó como creando una concepción de que el matemático es una persona que está en su casa, lapicito en mano, tiqui, 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 durante horas sin hablar con nadie e iluminado y un genio, y que por eso va generando. No digo que con esto no haya gente así, hay, pero la gran mayoría de los matemáticos trabajan en comunidad, se reúnen en congresos, intercambian información. Entonces, la clase de matemática también la queremos pensar como una comunidad de producción de conocimiento, de compartir ese conocimiento matemático que se va generando. Y respecto a esto que decíamos de los intercambios, no solo intercambios entre los estudiantes, sino también intercambio entre docentes y estudiantes. Otra vez, un corte que surge en la didáctica matemática es desde pensarla desde algo radial, desde el docente impartiendo la clase y el estudiante anotando, tal vez haciendo alguna pregunta, haciendo una acotación, a algo más, yo diría, horizontal, pero también vertical. O sea, horizontal en el sentido de que todos tienen derecho a voz y a, justo Fundación Voz, a dar sus opiniones, siempre validándolas matemáticamente, y el docente como representante de la matemática como disciplina. O sea, se pueden organizar debates en el aula y el docente puede generarse como un moderador, pero a la vez es quien tiene la última palabra y quien va guiando hacia lo matemático, va dando pistas hacia lo matemático. Por ejemplo, vocabulario matemático correcto, por ejemplo, razonamientos que resultan circulares.
es muy común en las pruebas, por ejemplo, tener algo así como explicar por qué 2 es, no 2, 12 es múltiplo de 2. Estoy diciendo una cosa que se me vino a la mente, pero puede ser cualquier otra. Y te ponen 12 es múltiplo de 2 porque es múltiplo de 2. Y te ponen respuestas como circulares, como que están diciendo lo mismo. O ponen una cuenta, 4 más 8, digo así en primaria, pero en secundaria podemos pensar en cosas más grandes, 4 más 8, 12, y te ponen en la explicación, hice 4 más 8 y me dio de resultado 12. Aprender a explicar y decir, bueno, pero eso yo ya estoy viendo, está siendo redundante, es algo, explicar en palabras. Yo siempre digo que la explicación está compuesta de el qué hice, el por qué lo hice, ¿no? Y ahí está la matemática, en el por qué, en los argumentos. Eso es algo que se va construyendo a lo largo de todos los años de escolaridad, desde los primeros años de la escuela primaria, idealmente, y seguiría hasta quinto año. Así que no nos tenemos que desesperar si en nuestro curso no saben explicar matemática, porque es un proyecto a largo plazo y la institución también tiene que ponerse de acuerdo en que eso suceda. Otra cuestión es el trabajo intelectual para los estudiantes. Un problema, y acá voy a citar a una frase de Horacio Scovich, que es que un problema es tal cuando es un estado entre lo viejo y lo nuevo. O sea, no le queda demasiado lejos a los estudiantes y pueden utilizar y reutilizar el trabajo viejo, la matemática vieja que ya saben, pero a la vez presenta los suficientes desafíos que nosotros creemos y estamos convencidos de que son capaces de resolver y generar conocimiento nuevo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un problema es un buen problema para el aula? Y cuando juega con esto, cuando yo estoy absolutamente segura o seguro de que los estudiantes van a poder abordarlo, resolverlo y generar conocimiento nuevo, aunque sea con alguna intervención o empujoncito que le demos nosotros. ¿Y todo esto para qué? Para construir un conocimiento con sentido. Porque si yo ahora les digo la fórmula resolvente, menos b más menos, ¿qué sentido tenía en nuestra época para nosotros? El sentido era resolver ecuaciones cuadráticas y aplicar esa fórmula sin saber bien por qué lo estaba. O sea, sabíamos que nos llevaba a la solución, pero no sabíamos ni de dónde salía, ni para qué servía, si podía servir en otro contexto que no fuera el de la resolución de una ecuación cuadrática en particular. De hecho, a veces nos pasaba que cuando usábamos, es Bhaskara la que estoy diciendo, ¿no? La fórmula resolvente, B más menos, descartábamos el negativo porque creíamos que no, o sea, no estábamos entendiendo bien el sentido de esa fórmula. Entonces, todo este trabajo que mencioné acerca de los problemas matemáticos tiene como objetivo que los estudiantes le encuentren un sentido a lo que están haciendo. Y eso no es menor, porque no solo responde a la pregunta, ¿esto para qué me sirve si voy a la verdulería? No voy a usar Bhaskara, sino que le da sentido a la tarea matemática que están haciendo. Y tal vez se pueda, de alguna manera, transformar o resignificar en otros contextos que sí le den sentido. Yo doy un ejemplo típico y súper autorreferencial, perdón. Yo estoy haciendo un taller de carpintería, me agarró esa, y tenemos que hacer, perforar mucho, y nos hacen trazar circunferencias, y hay que marcar el centro de la circunferencia para que nos salga donde tiene que estar. Son máquinas que perforan.
y no sabían cómo buscar, las chicas que estaban en el taller, pues somos todas chicas, dónde estaba el centro de la circunferencia. Entonces yo digo, bueno, hagamos un triángulo, empecé a tirar, qué sé yo, y ahí vi una aplicación del conocimiento matemático a a la carpintería, ¿no? Entonces yo siempre buscaba el centro y me quedaba precioso. Como eso, un montón de cosas más, trigonometría para hacer una lámpara, que justo calcen. Con esto no digo que todo tiene que ser aplicable, pero a lo que voy es que mi bagaje de conocimiento matemático, que no es menor, ¿no? Todas nosotras hemos estudiado durante 10 años o más matemática y lo tenemos bien presente, entonces podemos darnos cuenta de cuándo aplicarlos en un contexto que no sea el escolar, pero nuestros estudiantes no necesariamente. Entonces, mientras más matemáticas sepan, más sentido va a tener y tal vez, quien dice, que en algún momento lo puedan aplicar en otros contextos, ¿no? Bueno, pasamos a la otra. Bien. ¿Tenemos tiempo, Ceci, o...? Sí, estamos. Ceci, vamos Pero ¿Querés decir vamos la voz o despacio. sigo yo? No, está bien. Con lo que me gusta hablar, chicas, yo en cualquier momento me vuelvo una diva, sí, Moria Kazan. me preparo acá todo un telón y me pongo a hablar. Bueno, los problemas en la clase de matemáticas, es el título de esta diapositiva. Ole, ole, ole. Uy, ya me fui. Eso que estoy yendo para el otro lado, ¿eh? Ah, porque no estaba apretando acá. Ahí. Bueno, entonces, preguntas que nos hacemos cuando planificamos. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para que una situación, enunciado y pregunta se vuelva un problema para un conjunto en un determinado entorno, ¿no? De estudiantes en un determinado entorno? Esto algo ya lo hablamos, ¿no? Esta cosa de lo viejo y lo nuevo. Y algo que quiero aclarar, que es que en el libro van a encontrar mucho la palabra problemas. Y nosotros en la palabra problemas englobamos dos cosas. El enunciado de los problemas, que a veces uno dice, está mal ese enunciado. Y por ahí no está mal el enunciado. Está mal el enunciado para mi clase, porque a mí me gustaría agregarles más preguntas. O está mal el enunciado porque yo le agregaría tal definición. Entonces, pensemos a los enunciados como algo modificable, como algo de alguna manera que se pueda llevar a nuestras propias aulas, situado en nuestras aulas. Entonces, cuando hablamos de problemas matemáticos, hablamos de eso, el enunciado, más preguntas, que pueden estar escritas o no. Pueden ser en forma oral, pueden ser preguntas que vayan surgiendo a medida que se va resolviendo el problema y que uno está atento y dice, momento, quiero explicar esto porque me hicieron tal pregunta. Eso también forma parte del problema. ¿Sí? No nos restringamos la palabra problema al enunciado escrito de un problema. ¿Sí? El problema también puede ser dado en forma oral. O sea, yo podría, algunas de las propuestas del libro, darlas totalmente en forma oral, porque para mi grupo funciona bien. En otras podría hacer un video, en otras podría ir al laboratorio, en otras podría dárselas por escrito y agregar cosas y hacer un mix, ¿sí? Así que empecemos a mirar la palabra problema como algo más gordito que solamente el enunciado. Por eso hablamos de determinado entorno. En nuestras clases, para nuestros estudiantes de escuela rural, de escuelas de conurbano, de escuelas, o sea, digo, conurbano o profundo. Yo soy de conurbano también, vivo en Cava, pero soy de conurbano, así que conozco las escuelas, y también de ciudades pobladas, ¿sí? ¿Qué características debería tener un problema para que pueda, y acá por verlas a ustedes,
no estoy viendo. Ser utilizado como recurso para la enseñanza. Es una decisión propia de ustedes. Nosotros confiamos en la formación docente. Creemos que es una formación muy completa, que los docentes son gente muy comprometida, que hace cursos, que se queda como ahora, después de hora, escuchándome hablar a mí. Y confiamos en que son capaces de adaptar, modificar y proponer problemas que consideren que pueden ser un recurso para la enseñanza. No hay recetas en esto. Cada curso es un mundo y mismo en una misma escuela. Tal vez llevamos una misma propuesta a tercero A y en tercero B sale totalmente distinta, surgen otras preguntas y otras problemáticas. Así que confiamos en su formación y en su profesionalización, ¿sí? ¿Cómo podemos gestionar los problemas en el marco de la clase para potenciar la actividad matemática que se genera a partir de ellos? Y acá también confiamos en ustedes. A nosotros nos encanta generar, por ejemplo, debates colectivos, momentos de trabajo en grupos donde los estudiantes puedan discutir entre ellos y nosotros pasar por los grupos e ir sondeando o sea, qué del conocimiento que me interesa que salga a la luz está ahí, ver si hay estudiantes que por ahí están trabados, estudiantes más flojos, estudiantes en dificultad. Entonces, los problemas los podemos gestionar de nuevo en función de nuestras aulas, confío plenamente en eso, pero hay ciertas cosas que sabemos que funcionan y que están buenas. Los debates colectivos están buenos, o sea, proponer una pregunta en el aula que se responda por sí o por no y que los estudiantes discutan entre ellos dando argumentos matemáticos, y ahí el profesor tiene que, o la profesora tiene que dirigir el debate hacia lo matemático, ¿no? Porque uno ve en televisión, los debates son cualquier cosa, o sea, pasan de un tema al otro, hay un montón de falacias, y lo que queremos es que aprendan a argumentar matemáticamente. Entonces los debates son una muy buena oportunidad para eso. Otro tip para gestionar los problemas puede ser solicitar que escriban explicaciones, que expliquen en palabras cómo pensaron un problema, y que lo den por escrito, o por audio, por ahí se pueden grabar y después transcribir, o solo grabar, o armar un video, pero bueno, esas cosas funcionan. Siempre el intercambio con el otro funciona, escuchar estrategias de otros, hacerle preguntas al otro si hay algo que no entendí, trabajar con el error, que esto es todo un debate, porque a veces se cree que trabajar con el error es marcarle el error al estudiante, corregírselo al lado y decir, hace este otro y ver qué le salió bien. Y con nosotros trabajar con el error lo pensamos totalmente diferente, armar un problema que vaya al foco del error o discutir acerca de ese error. O sea, apareció este error en el aula, si no quieren decir quién fue, fulanito, a veces esto se gana con confianza y con tiempo. Apareció este error, bueno, ¿cuál fue el error? ¿Cómo lo podemos subsanar? Y eso es importante, porque a veces queda el error ahí y ya está. Solicitarles que no borren lo que ya escribieron, que lo dejen como rastro de su proceso de conocimiento, y que puedan proponer alternativas y que los mismos estudiantes se ayuden para poder decir, el error fue este, pero si cambiaba el 2 por el 4, por ahí me daba. Y cambia el 2 por el 4, le daba, y ahí sí se está trabajando desde el error, desde lo matemático y en un espacio colectivo y que se ayuda mutuamente. ¿Cómo podemos convertir la tarea de resolución de problemas en una oportunidad para desarrollar propuestas que favorezcan y enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes? Así. Todo esto está en el libro también, por ahí más conciso, por ahí menos coloquial, pero está.
y por qué es necesario incluir una instancia de reflexión junto a los estudiantes luego de resolver los problemas. Nos gustan mucho las actividades de reflexión en esta modalidad didáctica. O sea, terminamos una secuencia de problemas y una típica actividad es ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Qué problemas te resultaron más fáciles de resolver? ¿Cuáles más difíciles? ¿Por qué crees que estos te resultaron más fáciles y más difíciles? Los difíciles, si vos los seguirías practicando, ¿te saldrían? ¿Necesitas más problemas para poder practicar y aprender el tema? Todas estas cosas son parte de la reflexión. O leer una explicación y decir, si otra persona leyera esta explicación que estás dando, ¿la entendería? No, bueno, hagamos el ejercicio de volver sobre esa explicación y mejorarla para poder empezar a comunicar matemáticamente lo que queremos. Ese es nuestro posicionamiento didáctico a grosso modo. Acá hay una cita de Charnay que refleja un poco lo que ya estuvimos diciendo, que el alumno debe ser capaz no solo de repetir, sino de rehacer, o rehacer, repetir o rehacer, que era la enseñanza tradicional que tuvimos nosotros, sino también de resignificar en nuevas situaciones, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Y es en principio haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramientas para resolver problemas, como se permitirá a los alumnos construir el sentido. Solo después estas herramientas podrán ser estudiadas por sí mismas. A veces cuando se lee esta frase hay un malentendido, que uno dice, entonces Charnay, que es un capo en didáctica, me dice que yo tengo que proponer problemas de la vida real, de la vida cotidiana, para que los estudiantes puedan aplicarlo. No, lo que nosotros queremos es que aprendan matemática haciendo matemática, haciendo problemas que involucran actividades propias del trabajo matemático. ¿Sí? Por ejemplo, una actividad matemática completa es una actividad que tiene una primera instancia de exploración, una segunda instancia en donde se generan conjeturas a partir de esa exploración, y una tercera instancia de validación matemática que puede ser acompañada por el docente. No nos limitamos, con esto tampoco decimos que los problemas que sean extra matemáticos, con extra matemático me refiero a, carpintería y todo esto que estaba hablando, y descartar los más matemáticos del estilo estudios de números primos, de divisibilidad. Tienen que estar las dos cosas para que el trabajo matemático sea completo y esté bueno, ¿sí? Entonces no nos vayamos a un lado o al otro. Mezclemos, ¿sí? Siempre el equilibrio entre las cosas da buenos resultados y genera un trabajo más enriquecedor. Bueno, propuestas. Propuesta 1 ya está, ya hablamos un poquito de eso. No, estas son claro, pero estas son las propuestas del libro, de las 3 propuestas que tiene el libro. ¿Querés contar un poquito? Así tomo agüita. Dale, obvio, por eso. Bueno, no, acá en esta parte lo que le queríamos contar brevemente es que el libro está compuesto por 3 propuestas y de qué iban cada una de esas propuestas. En la primera propuesta, bueno, todo esto por supuesto con el marco que acaba de darles Debbie. Bueno, presentamos una secuencia de problemas de movilización teniendo como referencia el proceso de calentamiento de agua, que esto es lo que decíamos, esta experiencia que decía Debbie. Bueno, y por último, bueno, en esta misma propuesta, bueno, esta es la propuesta 2, vamos a profundizar. En esta propuesta 1 tenemos algunos asuntos relacionados con el estudio y la evaluación en matemáticas.
nuevamente desde nuestro posicionamiento y bueno, algunas actividades que complementan los primeros problemas sobre estudio y evaluación. Bueno, después tenemos una segunda propuesta que está formada por una colección de tipos de problemas que bueno, que el docente podría tener como referencia para trabajar con gráficos, que fue lo que Janina nos contó que hizo. Bueno, nosotros la idea de esta parte de cuando analicemos el problema es de esta propuesta número 2, que es un problema que es el inicial, que lo proponemos con gráficos de barra. Nos pareció como una buena entrada a esto que queríamos contar. Bueno, y esta propuesta número 2 de gráficos está organizada en 3 partes, en 3 bloques los llamamos, según el tipo de gráfico que se trata. El primero, el bloque 1, trabaja con gráfico de barras. Por ahí esto es un poco, no es tan usual ¿no? en las clases, como hoy decía lo de la estadística, ¿no? Por ahí es algo que particularmente yo en mis aulas no lo doy, no lo llego a dar. No sé ustedes, pero supongo que nadie da prueba o estadística por más que esté en la currícula, ¿no? No, me hacen ¿sí o no? No, esa es una realidad. Si bien no es el trabajo 100% de estadística que estaríamos haciendo, bueno, tiene un poco de complemento entre la lectura y, bueno, saber leer estadísticamente un gráfico, que sería lo que queremos también. Bueno, el bloque 2 es de gráficos cartesianos y el último bloque de funciones lineales, ya ahí particularmente. Y bueno, en esta propuesta, bueno, los problemas, sacamos muchos gráficos del libro de naturales, entonces como para complementar esto, ¿qué pasó, Evi? No sé si no estás presentando. Bueno, por eso lo que les decía de los gráficos, que están sacados algunos de ahí de contextos de energía, como energía eléctrica autogenerada, la temperatura de una sustancia o bueno, la producción de biogás, que eso también está bueno ahí para entablar un poco ahí con la tarea interdisciplinar. Ahí estamos, todavía no me aparece. Ahí está Debbie. Bueno, y por último, la propuesta 3, que es una secuencia enviada por el programa GeoGebra. No sé si lo utilizan o lo han utilizado, lo conocen, seguramente que sí. Bueno, es para utilizarlo. Y el objetivo, que esta es como la propuesta por ahí un poco más controversial, es que construyan la idea de solución de una ecuación como el valor que cumple, bueno, una determinada relación, pero apoyado en la representación gráfica de las funciones, ¿sí? Entonces, esto sería realizar la gráfica, ver los puntos de intersección, bueno, eso es como, por ahí es un poquito más controversial, pero bueno, esa es la idea, si también tenemos una parte para poder usar el programa de matemáticas GeoGebra. Bueno, no sé, Debbie, si querés, Perdón, mostramos así muy rápido. de Sí, GeoGebra, decinos, Mariana. ese programa GeoGebra lo aprendimos a usar en el curso de IPF, ese que yo les decía que hacíamos. Ah, Fue mira, nuestro primer contacto con GeoGebra. mira, Y fue todo una enganchar. novedad. Sí. Sí, Pero sí. Estás muteada, Debbie. Tal vez si esos encuentros se grabaron, pueden servir como recurso complementario para esta tercera instancia, podríamos incluirlos, ¿no? Digo, ¿no? Para que potencien el trabajo con el GeoGebra. profe que nos daba el curso a nosotros, él tomaba nota. Grabados no había una grabación. Ah, Sí, era Bifano, ¿no? sí,
Fernando Lo, Grifano. lo conocemos, le mandamos un saludo si Claro. nos ve. Las actividades Este, acá que proponemos, o sea, no generan ningún tipo de dificultad y se pueden hacer de forma fácil. Vieron que el GeoGebra es bastante intuitivo también para usar, o sea, por ahí uno va tocando y es. Igualmente grabamos tutoriales, que está el QR, creo que está en QR, ¿no? sí. Que también hay una especie de videíto o el link para nada de guía, pero es bastante sencillo, digamos, lo que proponemos. Sí, básicamente es Porque, GeoGebra como calculadora gráfica, ¿no? Y algunas funciones asociadas a eso, como el zoom, pero van a ver que es muy intuitivo. Está bueno. Debbie, ¿querés que muestre el libro así bastante rápido? Y vamos a Dale, dame timing porque yo Dale. sigo y sigo y sigo. Bueno, acá vemos la bella portada Chicas, del me libro. retiro un ratito. ¿Me escuchan? Me Sí. retiro un ratito y vuelvo. No, Dale, Dale. tranqui, que queda grabado. Aparte ya participaste de esto, Janina, así que Sí. es, es presentarle algunas cuestiones. Bueno, el libro está dividido en, como dijimos anteriormente, en 3 propuestas. Una primera propuesta en torno al trabajo de la modelización matemática en el aula. Empieza con unas introducciones de la Dirección Ejecutiva de YPF, contándoles cuál es la intención de estos materiales. También a modo de presentación hay un hermoso prólogo de Carmen Cesa, que queremos mucho. Fue profe mía, trabajó en grupos de investigación. Y dice cosas muy, muy interesantes para pensar, así que yo sugiero que lean esa paginita que les va a hacer pensar cosas que por ahí no habían pensado. Después tenemos una primera parte de introducción al equipo docente, donde básicamente resumimos todo esto que lo estuvimos diciendo, ¿no? Claro, lo que estoy. Sí, es un resumen por si no participaron de este encuentro. Con menos palabras. Y la primera propuesta es la enseñanza de las funciones mediante situaciones de modelización, en particular el modelo de calentamiento del agua. Esta secuencia la pensamos pensando en la articulación con ciencias naturales. O sea, lo que hicimos fue agarrar el libro YPF en ciencias naturales, que está disponible, son 4 tomos, 3 de problemas y 1 de orientaciones didácticas, tiene videos, está buenísimo. Así que después si pueden compartir el enlace para que lo puedan bajar, lo pueden mirar. Sacamos los contextos de los problemas y los hacíamos a los problemas de naturales. Y cuando los hacíamos nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué tiene la matemática para aportar a estos problemas? O sea, el problema de calentamiento del agua, la gente de ciencias naturales lo que hacía era tomar datos en un laboratorio, que eran millones de datos, graficarlos, y después los unían mediante líneas rectas. Y nosotros nos preguntamos y decíamos, ¿por qué? Si son datos aislados, son puntos discretos. ¿Qué es lo que les hace decidir que sean líneas rectas? Entonces, esa fue nuestra como pregunta motorizante para esta propuesta. También notamos ciertas cuestiones respecto a cómo se grafica en ciencias naturales y cómo se grafica en matemática. Van a ver que en ciencias naturales ahí Ceci está mostrando un cuadro de temperatura y tiempo, no hay una sola marca, y a nosotros como matemáticos nos diría, bueno, Claro, ¿cuál es la lo dejé acá a escala? propósito, porque digamos, esto fue el gráfico que nosotras vimos para empezar a construir el nuestro, digamos. Claro, tomaban como punto de partida 1, hacían piqui hasta el punto de ebullición, piqui y ya está. Y bueno, y entonces decíamos, bueno, ¿cómo sabemos que el punto de ebullición mantiene constante la temperatura?
Después nos estuvimos adentrando un poco más, Ceci también estuvo curioseando por la meteorología, no sé si seguirá por ahí, y nos iba explicando sobre el punto de ebullición, sobre la vaporización y demás. Y lo que vimos era que, por ejemplo, el agua no hierve a los 100 grados, depende de varias cuestiones, como la presión, la temperatura. En el libro de IPF de Ciencias Naturales hay videos donde hacen experimentos en la punta del Himalaya y se ve que no hierve a 100 grados centígrados. Hacen experimentos con presión, con simuladores. Y dijimos, bueno, entonces la matemática acá sí tiene cosas para aportar. Entonces hicimos una primera propuesta en donde en lugar de ir al laboratorio y tener una gran variedad de datos, decidimos elegirlos nosotros, hicimos el experimento nosotras y elegimos valores a propósito para ver cómo se llevan con las representaciones. Entonces van a encontrar preguntas en la tabla, por ejemplo, ¿cuál fue la temperatura a los 20 grados? Y en la tabla no está el 20 grados. Entonces ahí surgían concepciones respecto a la temperatura y respecto a las técnicas que usaban que nos permitían generar discusiones muy interesantes en el aula. Otra cosa que fue importante fue la comparación de los gráficos. Les presentamos estos 3 gráficos, chicos de primer año, porque hay algo que voy a aclarar, que creo que lo dijo Facundo, que es que tanto Paula, Ceci como yo estamos en aula. Yo tengo primero, tercero y quinto, tengo 2 primeros, tengo tercero, quinto, chicos con integración. Ceci tiene un montón de cursos, también de primero, lo que sería séptimo acá, primero en provincia. Ellas están conmigo porque somos de provincia de Buenos Aires, nosotros. Sí. Somos Entonces, las únicas que tenemos de primero a sexto y primero a sexto. Después en Cava es primero a séptimo, primero a quinto. Así que bueno. Tuvimos la oportunidad de llevarlo al aula, de testearlo, de comparar, de modificar, de ajustar las propuestas. Algo que nos pasaba era que cuando hacían los gráficos, en unas primeras versiones de esta edición, estaban todos los gráficos con un recuadro. Entonces los estudiantes para graficar, eran las primeras actividades de gráficos, primero dibujaban el recuadro y se ajustaban después a los ejes. Eso fue muy loco, entonces tuvimos que decir, bueno, basta recuadro, no hay recuadro en cada uno de los sistemas de ejes cartesianos. Pavadas que uno cree que no son pavadas, pero cuestiones que uno cree que las tenemos tan arraigadas que nos olvidamos. O sea, los chicos están dibujando, están copiando. Por eso empezaban por eso y no estaban produciendo la matemática que queríamos. Con algo tan simple, con un recuadro. Entonces le sacamos recuadro y ahí cambiaron las reglas del juego. Bueno, bueno, dale. Seguimos así. Dale que yo sigo. No, quería comentarles eso, que el libro tiene todos los análisis didácticos de las actividades, de cada una de las actividades. Ven acá, lo que está escrito es eso, es el análisis, posibles anticipaciones de los chicos. Bueno, como decía David, llevamos al aula entonces algunas cosas. Bueno, y esto tiene la secuencia así, después tiene una parte de estudio y evaluación, que hoy creo que la comenté, y actividades de diagnóstico continuo y de acreditación, lo que sería, por ejemplo, un examen, un posible examen. Algo que es importante que sepan es que cuando nosotros como diagramamos el material, van a leer primer problema, orientaciones didácticas para el docente. Segundo problema, orientaciones didácticas para el docente. Pero, siendo profesora, sabemos que eso es muy incómodo para fotocopiar. Así que, o para imprimir, porque esto está online, o para compartir en PDF. Al final de todo el libro hay un anexo
que tiene todos los problemas juntitos. Entonces uno podría fotocopiar esa parte y dárselas como guía. O podría seleccionar algunos e intercalar nuevos. Todos los problemas de estudio y evaluación que después van a leer nuestra postura respecto al estudio y evaluación pueden intercalarse también o se pueden inspirar. Ese es nuestro objetivo, que se inspiren en estos problemas para armar también sus propios problemas, ¿no? Una vez que ya llevaron al aula. Bueno, propuesta 2, la propuesta de Ceci, digo yo, porque es la propuesta de estadística y que Ceci llevó a un aula de chicos chiquitos, de séptimo, ¿no? ¿O de primero? Claro, primero, claro, De bueno, pero ellas primero. son de provincia como yo, Sí, así que cierto. primero. De ¿Vos, primero, chicos de 12 Janina, años. llevaste estos o no? Que te contaste. Yo llevé el calentamiento del agua, Ah, El pero 1. sí, es ese, y después llevé uno de los que son de función lineal, donde ya te da la función, ah, llevé en un cuarto y el otro en un tercer claro. cuarto. Bueno, depende, viste, de cómo están saliendo de pandemia, no. Hay muchas cosas que no. No, No tal cual. A mí me pasó, yo, por ejemplo, esto del calentamiento del agua, le planteé la situación, le digo, bueno, se puso a calentar un agua, le leí la introducción y le mandé los datos, no les dije, hagan una tabla, no les dije, nada, le di los datos, le dije, bueno, si tenemos un tiempo, le dije, y después ibas por el banco y te ibas fijando que algunos te hicieron tabla, otros te escribieron en forma lineal, y después le digo, bueno, ¿cómo acomodamos los datos? Porque acá nos tiene que salir, empezar a responder preguntas como, por ejemplo, no sé, en qué momento, o también explicar palabras que eran esto del punto de ebullición, por ejemplo, a qué se hacía referencia con el punto de ebullición, y bueno, ahí después preguntas donde, en qué momento llega el punto de ebullición, cuánto tiempo pasó, también sacar esto de a qué, si lo podemos transformar en vez de decir segundos, por ahí pasarlo a minutos, o si queremos hablar de horas también. O sea, fue así como una introducción y después, en base, cuando íbamos acomodando los datos, recién salió la tabla y después fuimos a hacer la ubicación en el plano. Como dijo la compañera en un principio, te copian lo que vos pones en el pizarrón y también te hacen un cuadro. Después fuimos más para el lado de las funciones, de las relaciones, cuáles son los datos que estás relacionando, eh, si lo podemos llevar a otra cosa. Pasaron cosas como, por ejemplo, de cuántos días a la semana tenemos clase, o cuáles son los factores que influyen en que tenemos clase, y cosas así fueron saliendo. Interesante, ellos se prendieron. Ahora, cuando después lo saqué de los problemas y lo llevé más a lo abstracto, presentándole fórmula y todo eso, me decían, ¿de qué estás hablando? Claro. Claro, ahí Es mucho más fácil mirarlo y verlo desde, Exacto. desde, desde esto del contexto, y después yo cuando les hablaba de X y de Y me decían, pero ¿quién es X? Decime, bueno, le planteaba una situación, ¿no? Como un auto viaja a 60 kilómetros por hora, y cosas así como para que se vayan ubicando, porque si no los tenía perdidos de nuevo. Claro, hay todo un trabajo de descontextualización que un docente tiene que hacer necesariamente, ¿no? Porque si siempre son problemas con contexto extra matemático, en algún momento uno debería incluir problemas intramatemáticos también por una cuestión moral, digo, ética, no. Sí, como para que les quede también el Es una contenido, herramienta se más, puede aplicar a claro. muchas cosas. Y Exacto. a veces el pensamiento, de determinados pensamientos matemáticos y relaciones lógicas matemáticas no se hacen visibles en esos problemas. Entonces, de nuevo, esto, ¿no? La balanza, un poquitito y un poquitito, y intercalándolos, hacernos cargo, frustrarnos un poquito cuando no entienden y explicarles. No está mal explicar, esa es otra cosa que quiero decir y que voy a reivindicar, y que Paula va a ver este video y va a decir, Débora, no. Pero a veces uno cree que el docente no tiene que pararse a dar una clase expositiva. Y a veces sí,
O sea, hay temas que lo requieren. De nuevo, somos profesionales, nosotros podemos elegir la dinámica que queremos para nuestras clases y para nuestros cursos. Hay cursos donde es imposible dar más de 5 minutos de clase en el pizarrón porque se dispersan, o con la calculadora, o con un pajarito que sale, y empiezan a hablar, y se empieza a armar un lío bárbaro, entonces uno va regulando qué tipo de intervenciones pueden ser mejores. Obviamente siempre es mejor que sean los estudiantes quienes construyan el conocimiento y no sea el docente el que se lo dé, pero en última instancia, con tal de que aprendan, uno lo da todo. Pero no se anulen, a eso voy. No piensen que con esto, yo siempre pongo el ejemplo de las tablas en primaria, y armo un debate y digo, bueno, a ver, ¿hay que enseñar las tablas en la escuela primaria? Y nadie habla. Silencio total. Enseñemos a Y sumar, chicas, a sumar, vamos a sumar. claro, claro, hay que enseñar y se quedan todas y miran al director y les digo, obvio que hay que enseñar las tablas. El tema es cómo las enseñamos. ¿Hay que memorizar las tablas en la escuela primaria? Obvio que hay que memorizarlas. El tema es cómo. Y saber de dónde vienen y que no sea solo memorización, que también sea construcción, que tengan herramientas para que si no me acuerdo cuánto es 8×7, que la verdulera me ve y me dice, ah, sos de matemática 8×7, y yo digo, justo la más difícil. Entonces digo, bueno, 8×8, 64, más 7, y más o menos lo vamos. Pero a lo que voy es que tengan herramientas para poder fundamentar. Si no me acuerdo la tabla, bueno, puedo apelar a la suma sucesiva, como decía Janina recién. Pero esto fue todo motivo de debate. Durante años se creyó en la escuela primaria que no había que enseñar las tablas porque se las asociaba a un discurso de memoria repetitivo que no tenía contenido matemático, era como recitar una poesía, no sé. En un momento no se enseñaba tan solo la tabla de multiplicar, sino la de dividir también. Claro, claro. Y lo mismo sucede con esto, ¿no? No está mal dar clases expositivas, el tema es que que en la clase expositiva aparezca el sentido de lo que se está haciendo y que no sea solo eso. Otra vez, varíen las estrategias con todo lo que saben un montonazo. Bueno, gráficos de Bueno, barras. seguimos. Ceci, tu momento, este es tu momento. No, estábamos recorriendo la propuesta 2, bueno, que teníamos los gráficos de barra, después proponemos dándoles la tabla, que construyan gráficos de barra. Ahora en el ratito que nos queda, nos gustaría mostrarles ese problema, que lo lleve al aula, entonces hay producciones de los chicos. Bueno, acá ya tenemos los gráficos en los ejes cartesianos. Que no hace falta saber de qué función se está hablando acá, sino solo la lectura, ¿sí? Por eso pudimos llevarlos a aulas que tal vez que no se ven estos temas, digamos, pero no hay involucrada, digamos, es solo el gráfico para leer, no hay funciones. Bueno, solamente en esta, que es para, bueno, reemplazar valores. Bueno, pero bueno, como decíamos, son como modelos de problemas para que ustedes puedan inspirarse para hacer. Y me voy a meter un bueno, poquito, sí. perdón. Otra concepción que surge en el secundario es que en primer año hay que dar función lineal, en segundo año hay que dar función Exacto. cuadrático, en tercer año hay que dar función. Y por más que esté en la currícula así, uno puede tomarse libertades de que aparezcan gráficos de funciones que no pertenecen a ninguna de estas categorías con el fin de analizar puntos en el gráfico, comportamientos de las funciones, sin necesidad de poner la fórmula, o sí usando GeoGebra, digo. Simplemente lectura de lo que está planteado, nada más. Claro, y lecturas tanto puntuales como globales. Entonces, no es que está prohibido
poner un problema de que donde aparezca el gráfico de una función cuadrática en primer año o de una función polinómica en primer año. No está prohibido. Así que lo que sí, no les enseña Ruffini a los chicos de primer año, pobrecito. Pero siéntanse libres que si su objetivo es la lectura de los gráficos, pueden hacer gráficos de cualquier tipo mientras sean de funciones o discutir si es función o no, pero desmetifíquense esa cosa de año por año, por año, por año, y que un problema y que un tema empiece y termine ese año. Otra concepción. Función lineal empieza y termina en primero. No, en segundo también lo tenemos. Sistemas de ecuaciones lineales, también vemos en función cuadrática, intersecciones entre funciones cuadráticas y funciones lineales. O sea, los temas pensados en el currículum y en los NAP, en los currículos jurisdiccionales, son espiralados. Otra concepción es que era de nuestra época, que uno empezaba un tema y terminaba un tema. Acá hay que decirles a los chicos de una para que le digan a los padres: el tema no se termina hasta quinto año, lo voy a seguir viendo con mayor profundidad, con mayor rigurosidad, pero voy a seguir viendo funciones lineales en tercer año, porque a veces se comparan y dicen, en la escuela tal están viendo cuadrática y nosotros todavía estamos en lineales, y bueno, porque ahora vamos a ver cuadrática junto con lineales, y por ahí en la otra escuela no, ¿sí? Pero no, si bien uno le da prioridad a un tema, son temas que se revén, ¿no? Como que no desaparecen los números enteros en quinto año, siguen estando, ¿sí? Eso, perdón. Bueno, no, y ya el último bloque es de función lineal. Quiero así ir medio rapidito porque ya estamos bastante cortas de tiempo para que podamos ver un poquito el análisis y las producciones de los chicos. Bueno, y la propuesta 3 es la de, un nuevo abordaje de las ecuaciones mediado por GeoGebra, bueno, que era lo que les habíamos contado hace un ratito. Bueno, más o menos, no sé si querés decir algo puntual. Sí, respecto a esto, lo que quiero decir es que esto es disruptivo, ¿no? Uno está Totalmente. acostumbrado a resolver ecuaciones en forma, o sea, uno toma las funciones lineales en su representación mediante ecuaciones y resuelve, por ejemplo, sistemas de ecuaciones de funciones lineales representados por ecuaciones, analíticamente, gráficamente y demás. Acá lo que les estamos ofreciendo es otra mirada, es ver a las ecuaciones como objetos asociados a funciones. Entonces, uno tiene una ecuación lineal y entender que esa ecuación lineal está asociada a una función lineal que puede ser representada en un gráfico cartesiano y que puede ser cortada, por ejemplo, ¿no? Si tenemos la función 2x más 1, ¿sí? Representada por esa ecuación, uno podría graficarlo en la calculadora gráfica de GeoGebra, si no lo sabe hacer, trazar una horizontal, y ahí está resolviendo una ecuación en el punto de intersección de las dos funciones. Por ejemplo, 2x más 1 igual a 5 sería representar la recta 2x más 1 en el sistema de ejes cartesianos y en el mismo sistema la función constante 5, ver dónde se cruzan, y ahí tenemos la solución de la ecuación, ¿sí? Y es un abordaje que puede servir para introducir cuestiones que tienen que ver con, o sea, como que si los estudiantes no tienen todavía las herramientas algebraicas para resolver ecuaciones, podrían hacerlo también desde la forma gráfica. Y pueden aparecer también ecuaciones que no se ven en primer año, en tercer año, ecuaciones polinómicas, que uno corta con rectas horizontales, diciendo, bueno, esto es una ecuación cúbica que tiene justo esta, tiene 3 soluciones, decidí cuáles son las 3 soluciones,
poner la ecuación, entonces los estudiantes ponen en GeoGebra la ecuación de una función, la ecuación de la función constante, pide a GeoGebra que marque los puntos de intersección y ahí tienen las soluciones. Entonces, es otra manera de ver las ecuaciones y no restringirlas a encontrar el valor de X o la incógnita o la X tapada o la balanza. Es disruptivo, es nuevo, ¿sí? Pero amplía el repertorio de representaciones. Las ecuaciones son mucho más que despejar X, ¿sí? Las ecuaciones son producto social, cultural y tienen diferentes representaciones. Y entre esas representaciones está la gráfica. A veces nosotros los docentes inconscientemente llamamos función, si se prestan atención, a la fórmula de una función. Y eso no es una función. Esa es la representación mediante una ecuación de una función. Porque una función podría representarse por medio de un gráfico, por medio de una tabla, por medio de un enunciado y por medio de una ecuación, ¿no? ¿Sí? De una fórmula. Con su dominio y su conjunto imagen explicitado. Pero no nos limitemos a llamar funciones, a veces en la oralidad uno no se da cuenta, pero son representaciones de funciones. La función es un objeto matemático abstracto mucho más complejo que simplemente una fórmula, y el tratamiento que se puede hacer de eso es mucho más amplio que despejar X solamente, ¿no? Para eso está esta propuesta, para desafiarnos un poquito más también a nosotros como docentes. Al final van a encontrar un tutorial de GeoGebra escrito, también hay videos, y cualquier cosa, como mencionaba creo que Facundo, quedó grabado el encuentro con Bifano, que también pueden mirarlo, pero no crean que necesitan dominar GeoGebra, como dijo Ceci, para poder llevar a cabo esta secuencia. Pueden hacerlo, ir aprendiéndolo sobre la marcha, porque es muy fácil, es como poner yo muestro el celular porque se baja en los celulares y en las computadoras. Es una calculadora gráfica, es poner la fórmula y la represento. Pongo otra fórmula, la represento. Aprieto en el punto de intersección, me lo marca y me dice cuál es. Así de simple. Así que anímense. Bueno, y acá Bien. lo último, que es el anexo con todas las actividades, como hoy les decía Debbie, todas sueltas sin el análisis nuestro, por si, qué sé yo, si alguien se quiere sacar fotocopia de una actividad particular, hacerlo de la hoja directa, que no tiene nada. Bueno, y ese es todo el libro. Ya estamos súper cortas de tiempo, pero bueno, mostramos rapidito, Debbie, el problema, aunque sea. Dale. Lo comparto yo. Dale, si lo tenés ahí abierto, genial. Bueno, ya para terminar, súper rapidito, les queríamos mostrar, bueno, y también ver un poquito lo que piensan ustedes sobre uno de los problemas, alguna anticipación que harían pensando en sus aulas, en sus alumnos, que si tuviesen ese problema, ¿cómo lo resolverían? Este es el problema. Que ¿No también estás está compartiendo? No sé. No, Ay, chicas. chicas, y recién cumplí 40. A ver. Presentación de diapositivas, pero no me ves. Zoom, compartir pantalla. Ahí estamos. Compartir, ahí va. Chiqui. Ahí está. Bueno, este ¿Lo es el ven bien? problema. Ahí se fue. ¿Podés volver al anterior? Sí. Este es el problema que dice que este gráfico lo sacamos del libro de naturales, como les habíamos dicho hoy, es exactamente el mismo,
Dice, en el siguiente gráfico se muestra la cantidad de energía eléctrica autogenerada para cada uno de los meses del año 2017. Bueno, tienen el gráfico este de barras. Y las preguntas que les hacemos son, ¿cuál fue el mes en el que hubo mayor autogeneración de energía eléctrica y menos? ¿Cuántos megakilowatts por hora se autogeneraron en enero y en junio? Y después el ítem C, es que analicen la veracidad o falsedad de algunas afirmaciones que proponemos. Dice, la cantidad de megakilowatts por hora autogenerados en 2017 es, y diferentes opciones. Menor a 1.200.000, que en realidad es el tope, Uy, perdón. ¿sí? Bueno, no, si querés pasarlo porque como estamos tan cortitas de tiempo por ahí para que veamos. La idea es, o sea, nosotros llevamos este problema al aula, ¿cuáles creen que pueden ser los conocimientos previos o conocimientos que movilicen con esta situación? Los objetivos, si se podría articular el trabajo en torno a este problema o con otra materia, y cómo creen que resolverían esta última pregunta que les preguntamos, que tienen algunas afirmaciones para que digan de la totalidad de energía eléctrica autogenerada. Bueno, acá están algunas, yo esto lo llevé al aula de mis alumnos de primero, y acá están algunas de las producciones. No sé si piensan que pueden hacer sus alumnos, por ejemplo. Bueno, ¿Cómo creen o qué creen que contestarían? ¿qué hicieron, no? Es lo que uno primero ve, esa cuenta de verdulería. ¿Qué están haciendo en este primero? Miremos el enunciado. Pregunto, ¿la gráfica ya la llevaste vos o ellos lo dibujaron? Sí, yo les saqué fotocopia al libro, de hecho, a la página esa del libro, Claro. y Bueno, les llevé este gráfico. me Sí, acordé, hoy estábamos haciendo un gráfico en segundo, tenía que ver con las ganancias y pérdidas de una fábrica, de una empresa. Y les costaba mucho esto de, ¿por qué saltás de 500 a 1000 y de 1000 a 1500? ¿Por qué que no hay números en el medio, viste? Y le decís, claro. no, si estamos trabajando con números muy grandes, si estamos dentro de un contexto donde estamos hablando de dinero, una empresa no te va a generar 2 pesos o 3 pesos por mes o por día. Entonces, por eso es que no vamos a ir pegando hojas tras hojas para llegar a tener todos los números. Entonces optamos por hacer escalas distintas, vamos de 1000 en 1000, de 1500 en 1500, más o menos la gráfica te da una información, pero no es que específicamente se vea todo lo que hay en el Todos medio. los valores posibles. Es más una análisis. Por eso te preguntaba si vos lo llevaste o ellos lo hicieron. Bien. No, yo lo llevé, pero una de las actividades era que ellos construyan el gráfico. Y ahí sí, querés mostrarles, Debbie, dada una tabla, Ahí. no, pero el que graficaron ellos. Después, en uno de los, no sé, yo estoy viendo la primera diapositiva. Tengo esta sola. Pásalas. Ahí. Claro, ahí no, la siguiente. En la siguiente les damos la tabla y ellos tienen que dibujar. Esa, no sé si querés mostrarles, Debbie, qué es lo que dibujaron. Debbie le puso Amo. nombre y todo. Amo las producciones de los chicos. Igual, sí, yo creo que igual se guiaron mucho del gráfico que tenían, ¿no? Claramente. Pero bueno, por ejemplo, el segundo gráfico está muy prolijito, pero fíjense, es lo que vos decías, ahí no hay la escala, o sea, empiezan de un poquitito más arriba hasta el 200 en el cero, ¿no? Claro, ahí hay Después, para discutir sobre el tema de las escalas, ¿no? Y cómo repercuten también las escalas
escalas en la información que uno está viendo, porque tal vez uno podría pensar que no sé, bueno, igual ahora no hay ninguna cerquita de Fíjate. 200, No, pero pero fíjate el gráfico de abajo que tiene 200, 250, 300, 400, ahí saltaron de 50 a 50, después de 100 en 100 con la misma ese yo lo longitud, llamo las digamos. papas fritas. Sí, las barras, Esos son los del fondo seguro. sí, por supuesto. Bueno, después distintas, bueno, el primero tiene distintos anchos, las barras, ¿no? Bueno, son Es chiquitos igual, pero interesante. sí. Pero, ¿por qué tienen distintas anchos? Uno le puede decir, ¿y por qué los hiciste todos distintos? ¿No? La convención de que sean todos iguales es eso, es una convención. Pero ¿por qué los hicieron todos chiquitos? Es decir, ¿qué te dijeron? No, yo lo que interpreté es porque los meses que empezaban con la misma letra le ponían un poquitito más de palabra. Entonces la M la usaron para marzo y para mayo usaron May. Entonces quedó más. Lo mismo con la J de junio y de julio o la A que la habían usado en abril y agosto. Pero bueno, no, O sea, bastante. ahí no había un criterio matemático, sino más que nada un criterio estético, si se quiere Sí, decir. Bueno, ahí la discusión también era de dónde ubicábamos los puntos. Si nos decía que en enero había tenido una ganancia de 1000, pero enero lo puso sobre 2 cuadraditos, entonces ¿dónde ponía ese punto? claro, Estamos en una hoja cuadriculada, o sea, son cosas que salen ahí en el momento y exacto, tiene que ver más con lo estético y quizás no tanto con la información que nos está brindando. exacto. Ujú. Y estos problemas están pensados también para poner en discusión la información que uno recibe, ¿no? Y cómo uno podría interpretarla, sobre todo ahora que vienen las elecciones. Yo me acuerdo que uno de mis hobbies en reclusión cuando estábamos en pandemia era ver los gráficos que presentaban los diferentes canales sobre la misma información y cómo en algunos casos los resultados eran súper alentadores y en otros casos eran fatales, pero era por cómo habían elegido las escalas de los gráficos de barras o de los gráficos de torta. Entonces, Tiene que ver, aprender, claro, con la claro, escala y cuál es la información en general, cuáles son las claro, variables que está interactuando ahí, porque si no siempre son la misma. Porque uno podría, eso sí, tiene que ver, ¿qué decía? Kilowatt por hora, ¿no? sí. Sí, Podría haber sido estar trabajando en hora y no en los meses, y también ya te va a cambiar, va a ser todo distinto. exacto, Claro, y con una escala tal vez pienso en el eje vertical que sea más pegadita, ¿no? Los números estén más pegaditos, uno podría decir que es casi la misma. Y tal vez si lo separa un poco más puede ver que no, que la diferencia es amplia entre determinados meses y hacer un análisis completamente distinto. También es interesante cómo se toman libertades para agregar información a esos gráficos. Por ejemplo, estoy viendo en el tercer gráfico, el de las papas fritas, que ellos se vieron en la necesidad de hacer una línea en el 200 y una línea en el 250 para poder marcar que hay dos papas fritas que están por debajo. Pero bueno, es muy interesante este trabajo y es muy interesante desde el punto de vista crítico y como ciudadano también, ¿no? Como para decir, claro, sí, me dicen que está todo mal, pero si yo cambio la escala, veo que las muertes van bajando, no estoy pensando en pandemia, ¿no? Es muy interesante volver sobre esos, me queda pendiente, sobre todas esas representaciones que aparecían en tele, en diarios, y compararlas entre sí y ver cómo cada una quería mostrar determinada información. También se les podría proponer a los estudiantes que cómo modificarían los gráficos si quisieran transmitir que el consumo de kilowatts por hora fue más o menos el mismo para todos, o fue muy diferenciado para todos. Entonces ahí ellos se verían en la necesidad de cambiar las escalas y ver que la información es manipulable,
que no todo lo que se nos presenta es en matemática, sobre todo, que ellos dicen la matemática es exacta. La matemática es única. Minga, no es única ni es exacta. Entonces, hay todo un factor humano de interpretación que está bueno que tenga. Y Bueno, ya tenemos las son... bellas, Sí. las explicaciones, una más, que son Dale, que ya imperdibles. es la hora, estamos Dale, pobres, ¿qué hacemos? rapidito. No, La en esta pregunta, preguntábamos si, digamos, si hubiese sido quincenal, cómo lo hubiesen graficado y si la información que dábamos hubiese sido bimestral. Bueno, y acá algunas de las contestaciones, que es lo que haríamos, sería sumar 2 meses juntos y tendríamos 6 barras, y si fuera quincenal tendríamos 24. Dicen cuántas, no dicen cómo igual. claro, ahí hay muchas repreguntas para hacer. Exacto, para hacer. Lo que pasa es que, bueno, eso no lo logré porque, como sabemos, tenemos tiempos acotados de clase. Hay que seguir con el tema que hay que Claro, seguir, y yo tenía que estar con fracciones, y bueno, la me vida tomé una misma. clase, pero bueno, hay que seguir. Así que bueno. Igual está Bueno, bueno eso de retrabajar sobre las explicaciones y hacerles agregar cosas y explicitar cosas. A ver qué dice la siguiente, que esta me y encanta. sí, lo que cambiaría es que escribiríamos menos cantidad de meses y las rayas barra tubitos serían mayores. Y para quincenal las rayas barra tubitos serían cortas y habría más tubitos. Me Así encanta que que bueno, usen tubitos. sí. También, ¿no? Preguntar por qué serían menores, cuánto sería, o sea, después hay más. La tabla sería más alta, más angosta y con más porcentaje. Será eso, sería más ancha, más baja, pero el porcentaje es el mismo. Sabemos No que con sabemos, pero bueno, porcentaje para mí lo están usando como sinónimo de proporcional. sí, Pero es interesante. ujú. Y la última, cambiaría el Y- consumo y si fuera quincenal sería menos consumo. ¿Por qué? Si me toca una semana de frío polar, no pero sabemos bueno, en qué quincena fue. claro. Bueno, no les queremos robar más tiempo, agradecerles por haberse quedado hasta este tiempo. Sabemos que nada, estamos extra trabajo, seguro tuvieron una jornada larga, así que les agradecemos un montón por estar acá. Gracias, Wanda, por acompañarnos también. Bueno, los volveremos a invitar al resto para el próximo encuentro. Si ustedes quieren volver, pueden volver. Ujú. Si quieren llevarlo al aula y después contarnos, podemos aprovechar. Estos Y encuentros bueno, y nosotros esperemos que decimos les llegue el que, material. claro, nosotros decimos que estos encuentros son los mismos, pero sabemos que siempre cambian y surgen cosas diferentes. Pero bueno, las invitamos también a ustedes, ¿no? Obvio, si tienen Ujú. ganas. Si no, lo ven grabado ahí tiradas en la cama, Ujú. comiendo pochoclo. ¿Por qué No. pochoclo? Me sumo ahí a los Bueno, agradecimientos que me piden ahí Facu también y Vane. Valoramos mucho su tiempo y en lo personal, súper interesante, me tocó ya un encuentro con Paula y súper interesante escuchar también qué es lo que opinan y cómo se plantan desde otra postura que yo hoy en mi formación docente, no de su área, estoy mucho más en el área social, estoy estudiando ciencias de la educación. Nunca fueron mis fuertes las matemáticas, pero realmente me parece importante que puedan resignificar su práctica a través de estas instancias y que las puedan llevar a sus aulas y me parece fabuloso. Así que iba escuchando un poco entre la clase de consulta de los parciales y el encuentro, pero bueno, les agradezco también que se hayan sumado y por supuesto les va a llegar la información y las grabaciones de los encuentros. Bueno, muchas gracias. bueno, besitos. Bueno, Gracias a gracias. todas. Tengan Chao. buena Chao, chao. semana. Gracias Un por beso. estar. No, está bien, está lindo.